Tu Padre hablando a nuestra vida, sé tú glorificándote en gran manera. Por favor, derrama tu gloria, derrama tu poder, derrama tu presencia, Señor, en nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis amadas, les invito a abrir sus Biblias en Isaías 43, 21, que es el texto que leímos la vez pasada. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor para siempre. Y recuerdo que estoy grabando, y esta es una enseñanza que ya he venido dando, que es el culto de acuerdo a la Biblia, y hemos estado mirando unos aspectos muy importantes desde el Antiguo Testamento, del culto que a Dios le agrada, lo que nosotros debemos preguntarnos cuando vayamos a hacer un culto, cuando vayamos a presentarnos ante Dios, porque no es solamente cuando estemos en el culto, sino también en nuestro culto devocional. Debe también dársele la importancia que tiene, porque vamos a presentarnos es ante Dios. Y muchas veces con nuestras actitudes expresamos que Dios es así chiquitico. ¿Cómo es que le llaman a esas cositas que tienen una imagen y la meten en la cartera? Una estampilla, una estampa. Bueno, así más o menos. Que somos evangélicos, decimos que conocemos a Dios, que le creemos a Dios, pero nuestro comportamiento, nuestra actitud es como si Dios fuera alguien insignificante. Vimos también lo que el pueblo de Israel expresaba o trataba de expresar delante de Dios cuando iban a hacer sus respectivos cultos. Vimos también la búsqueda individual. Vimos a quienes se dirigía el culto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tenía un Dios que era monoteísta, o sea, un solo Dios. Y que el pueblo gentil, el pueblo que no era de Israel, ellos adoraban a muchos dioses. Pero también vimos que cuando el pueblo de Israel se decidía a buscar a Dios, lo buscaba con toda su fuerza, se despojaba de lo que fuera, pero cuando iba a alejarse de Dios, también lo hacía desbocadamente. O sea, era desbocado para buscar a Dios y desbocado también para pecar y para adorar imágenes. Hablamos acerca de los grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento. Hablamos también del culto en el Nuevo Testamento. Hablamos del culto en la iglesia primitiva, del escenario o capilla de reunión. Estoy haciéndole aquí un resumen para que ustedes se den cuenta que ya este es un tema que hemos venido tratando, y que si se ha perdido alguna de estas enseñanzas, lo busque ahí en YouTube, están subidas estas enseñanzas. Hemos visto también en la iglesia primitiva lo que ellos también querían es demostrarle a Dios con su adoración, lo que para la población en general esto representaban esos cultos, como los inconversos eran atraídos a través de los cultos, de la unidad, de la alabanza, de la adoración, del mensaje, de la hermandad, del amor. Todas esas cosas eran importantes, y eso hacía de que muchos llegaran a los pies de Cristo, como también hacía de que muchos les aborrecieran, porque de todo hay. ¿Qué inspiraban los cristianos en esa época, en el mundo exterior, o sea, ante los inconversos? Que era lo que ellos inspiraban. Ya dije pues que era a muchos les agradaba, pero a otros les molestaba.
Por ejemplo, hay personas que viven a nuestro alrededor y sobre todo en la escuela dominical, que la comenzamos temprano, hay gente que les gusta, no importa que ellos se despierten, les gusta porque sienten que hay una paz, sienten que les va a ir bien, porque se está hablando de Dios, se le está cantando a Dios, y ellos lo ven como algo muy bonito y muy importante. Y no solamente que nosotros lo hagamos, sino ellos también escuchar desde sus respectivas casas. Pero hay otros que les molesta, dice, ya vienen estos evangélicos, el único día que uno tiene para descansar es el domingo, ya vienen ellos con su tropel, aunque nosotros comencemos a las 8 de la mañana. Pero hay personas que, bueno, de todos modos, de todo hay. Estuvimos hablando también de la vestidura de los sacerdotes y de las vestiduras de los cantores, ¿verdad? Que se vestían prácticamente igual, y que lo que nos da a demostrar esto que no solamente los sacerdotes tenían que vestirse de manera diferente para presentar el culto ante Dios o los sacrificios, en fin, ante Dios, sino que también eran los cantores, eran los adoradores, eran los músicos, los tañedores como le llaman hoy, los salmistas como le llaman hoy. De todo esto debe darnos a nosotros una enseñanza de cada detalle, que es sumamente importante. Yo les hablaba a ustedes desde la manera de peinarse, ¿verdad? Porque una cosa es peinarse para cuando está uno en la casa y sin embargo eso no quita que uno se peine adecuadamente y no que uno ande como una loca. Y otra cosa es peinarse para algo que es sumamente importante, como lo es el culto. Pero a veces nosotros nos peinamos muy hermosos cuando hay una boda, cuando hay un evento así. Pero para venir al culto nos peinamos como sea. Nos vestimos sumamente elegantes para los eventos, pero a los cultos nosotros nos vestimos como sea, nos calzamos como sea. Yo tampoco les estoy diciendo con esto de que vivan estrenando, que se pongan la ropa nueva, no, sino es del cuidado y los detalles que uno debe tener, como yo les explicaba, pero está muy lejos. Está muy lejos, yo estoy un poquito agripada, no puedo tampoco alzar mucho la voz. Entonces les estaba hablando la vez pasada de que la camisa o la blusa no estuviera sin botones, no estuviera arrugada, no estuviera con el falso así suelto, así guindando, no tuviera descosidos y cosas así semejantes, que las sandalias también fueran unas sandalias adecuadas, en fin. Todo esto nosotros debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, ya teniendo este panorama ya bastante claro de lo que hemos visto, este resumen, vuelvo y digo, si usted se ha perdido alguna de estas enseñanzas, pues búsquela ahí en la, ¿cómo se llama? En YouTube. Las estoy pasando todas para Liliana Street Emprende. Las estoy pasando todas para allá. O sea, todo lo que son las enseñanzas mías, las estoy pasando para allá. No, en YouTube. Porque en TikTok, como es de cortos minutos, pues no se puede. Yo pensé que mamá tenía de una que es Iglesia Misionera. No. Yo soy la que más tiene Facebook. Tiene más cuenta. Yo soy la que más tiene redes sociales. Está la de la Iglesia Misionera Siloé Vida, Liliane de Cristo. ¿En YouTube? No, en Facebook. Liliane de Cristo, en Facebook, Iglesia Misionera. ¿Que tiene la bandera Liliana de Cristo? Sí. Todo eso lo manejo yo. Está las otras dos que son las de mi negocio. Y está la de TikTok. Está
La de YouTube. La de YouTube, que también está Iglesia Misionera Asilo de Vida, y está la mía, que es de Liliana Astrid Emprende. Ya, Se la entonces, sabe con nombre tuyo. sí, Uno le porque, ha puesto nombre a cada uno. Una era de Apple ajá, esa es la de los negocios. y la otra Es de la la, Oriflame. no, ya le cambié. Ah, ya esa es. La y Liliane. La y Liliane. Sí, porque trato como de separar lo espiritual de lo del negocio. Yo soy una persona que trata de trabajar, que trata de tener una independencia económica, por así decirlo, pensar en el futuro también, pensar en, en en lo que nos han dicho, por lo menos cuál es tu nicho, o sea, cuál es tu enfoque, a qué te vas a dedicar. Y mi nicho es la salud, no solamente mía, sino la de las personas que están a mi alrededor. Decirle, hey, aquí hay unos suplementos que a mí me han servido y también le pueden servir para ustedes. Que el cuerpo como templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo, hay que hacerle mantenimiento. Y que una cosa es cuando uno está sano, que se puede hacer un tratamiento 2 veces al año para mantenerse, y otra cosa cuando uno está enfermo, que tiene que mantener haciéndose tratamiento hasta revertir todas esas enfermedades y que ya uno quede completamente Este sano. video que yo le envié por YouTube, donde dice una dentista, Ajá, él decía que una persona enfocada pero con un cuerpo enfermo es exactamente, igual que una persona con salud pero sin enfoque. así es, Estás sin enfoque te va a llevar a enfermar. así Y es, aunque te enfoques pero no cuidas tu cuerpo, no vas a dar resultados. claro. Entonces, ¿yo en qué he estado enfocada? Sin dejar de hacer las cosas espirituales. Yo he estado enfocada en mi salud, debido a que sin salud yo no puedo hacer vigilia. Sin salud yo no puedo ayunar. Sin salud yo no puedo encarapitarme por allá como ustedes se encarapitan. Sin salud yo no puedo ir a la sierra. Sin salud yo no puedo tener una vida normal. Ya, entonces me dediqué a tratar de sanar mi cuerpo. No a que sea como antes, porque como siempre lo he explicado, mi cuerpo todo el tiempo ha sido enfermizo, pero que sí al menos sea un cuerpo que aguante la circunstancia, lo que toque enfrentar. Por lo menos yo no soy una persona de aguantar una noche sin dormir, porque ya estoy ahí. Algo pesado así que me toque llevar, así yo de pronto lo lleve, pero ya demoro así temblando, literalmente me tiemblan las carnes, me empiezo a sudar frío. Ay, es una vergüenza. Entonces, siempre he dicho que soy una cosa en mi mente, porque en mi mente digo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero mi cuerpo tengo que arrastrarlo para poderlo llevar a hacer aquello. Entonces es como si viviera en un cuerpo ajeno. O sea, una cosa es la mente que puede hacer, ¿verdad? Y otra cosa es el cuerpo que no me deja hacer. ¿Por qué? Porque tengo ciertas, ¿cómo le digo? Limitaciones, ¿sí? Que no me deja hacer muchas cosas. Entonces, pero no me he quedado ahí lamentándome, quejándome, sino que más o menos como desde el 2015 y antes de 2015 comencé a mirar mi salud como algo sumamente importante. Y antes del 2015 ya estaba trabajando con lo que eran los suplementos naturales y esas cosas, porque las cosas que venden por ahí por lo general tienen demasiado químico que a la hora del té terminan afectando el cuerpo de uno. Entonces, no, yo estoy tomando tal cosa, o estoy comiendo tal cosa, pero resulta que a veces son sintéticos, las vitaminas son sintéticos, la comida que se está comiendo tiene mucho químico, muchas cosas. Entonces, yéndome hacia la parte natural, ya, de todo eso. No ha sido fácil porque tenemos una cultura de comer lo que sea, pero ahí voy, el que me quiera seguir que me sigue, y el que no, pues bye bye. Yo camino sola, si me toca caminar sola, camino sola. Ay, ya dejo mi locura y vamos a entrar al tema. Vamos hoy a mirar
el perfil de las personas que deben dirigir la alabanza. El perfil de las personas que deben dirigir la alabanza. Teniendo en cuenta el versículo que leímos y lo que también expliqué la vez pasada, que nosotros como cristianos debemos entender que fuimos creados para alabar a Dios. Isaías 43, 21. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Una vez yo tuve un sueño donde yo le advertía a alguien que lo iban a matar con un cuchillo, porque íbamos llegando a una esquina, yo iba detrás del hombre a quien iban a matar, y yo vi, ¿sabes? Que en el sueño uno con la vista pues atraviesa hasta paredes, y yo vi que el otro hombre venía con un cuchillo a matar al que iba delante de mí. Y resulta y pasa de que yo caminé rápido y le dije en voz bajita: "Ey, te van a matar". Y el tipo: "¿Qué? Te van a matar". Pero yo se lo dije bajito porque habían otras personas ahí. ¿Qué? Te van a matar. Y cuando yo dije la tercera vez, te van a matar, el hombre llegó con el cuchillo a apuñalear a este. Y yo vine y me le metí en el medio y caímos los tres. O sea, al que iban a matar cayó abajo, yo caí en el medio como la carne de una salchipapa, de una, ¿cómo se llama? De una hamburguesa. Y el otro cayó encima. Y a mí me apuñaleaba, el tipo me apuñaleaba, era a mí aquí en el pecho. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces uno tiene una gran verdad que decir, pero como no la dice en el tono adecuado, no la dice con la vehemencia que debe decirlo, con la importancia que debe decirlo, con ese tono de urgencia que debe decirlo, la gente ni lo escucha a uno, ni le presta atención a uno. Entonces, sí, yo alabo a Dios, yo adoro a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Como si Él fuera lo más importante. Lo hago porque me toca. Lo hago porque al culto uno va a cantar. Lo hago porque yo soy evangélica. Yo soy evangélico. ¿Por qué lo hago? ¿Qué significa Dios para mí? Llevo un mensaje de la palabra de Dios, de advertencia a la gente que debe buscar primeramente a Cristo, debe recibir a Cristo como su Salvador, debe, ya después que lo recibe, debe crecer espiritualmente, debe alimentarse, debe santificarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo damos ese mensaje? ¿Cómo lo transmitimos? A veces nosotros no le damos como la premura que eso debe darse por nuestra actitud, por nuestro tono de voz, sino que como que hágalo cuando pueda. Simplemente le estoy transmitiendo el mensaje y usted hágalo cuando pueda, cuando sienta. Esto es poco a poco. Usted va ahí dándole a Dios poco a poco. Y ese poco a poco es lo que ha hecho la sinvergüenzura dentro de las diferentes congregaciones. La falta de empuje, la falta de transparencia en muchos cristianos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, el mensaje central era Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Y cuando le decía, Cristo viene, o sea, le estaban diciendo a uno que en cualquier instante podía venir el Señor. Y uno se pellizcaba. Uno siempre vivía, y si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le vas a dar? Bendito sea mi Dios. Uno siempre viviera, no era asustado, pero sí vivía como que el Señor viene y hoy puede venir. Puede venir en este momento en que estamos aquí sentados compartiendo la palabra. Y la cuestión es, ¿estamos preparados para entrar al reino de los cielos? Podemos oír el sonido de la trompeta. Entonces, muchas veces nosotros somos responsables del adormecimiento. Nosotros los que pasamos al altar, nosotros los que transmitimos el mensaje de persona a persona, somos muy, muy, muy responsables por la manera como transmitimos el mensaje. Entonces, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará, o sea,
¿Cómo se publica algo? Que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo escuche. Es un anuncio. ¿Ya? ¿Cómo se vendían los periódicos antes? Se voceaba. Se iba diciendo tal periódico. Y daban la noticia central, la principal, para atraer a los clientes a que compraran el periódico. Nosotros hoy nos hemos vuelto muy... Ya. Y hemos dado a que las congregaciones se vuelvan más dadas a lo social. Venimos a que nos hemos convertido en una familia, nos hemos convertido en amigos, un club social. Otros llegan a buscar pareja, otros llegan a buscar pareja porque se quieren separar de la que tienen. En fin, ya. Malos enfoques, ya, que se dan muchas veces dentro de la reunión que se hace o dentro de los congregados. Entonces, ese es el detalle y es donde yo me he querido enfocar, que lo que vayamos a hacer lo hagamos bien para Dios sobre todo. O sea, el interés, el propósito que yo tengo. Yo quiero adorar a Dios, de verdad, yo lo quiero hacer para adorar a Dios, pero también quiero no enfocarme yo en adorar a Dios y sentir a Dios yo sola, sino que el pueblo también aprenda a adorar a Dios, que el pueblo también aprenda a meterse en la presencia de Dios, que el pueblo también aprenda a sentir a Dios, que el pueblo también aprenda a gozarse con el Señor. Porque esto no es para mí, la unción no es nada más para mí. La administración no es nada más para mí, la administración es para todos. Entonces, ay, sí, la pastora al Señor la estaba ministrando. Y estaba llorando así, pero ¿por qué se da cuenta? Porque tiene los ojos pelados. Ya. Sí, porque como dijo la hermana, la verdad, la hermana Isabel, yo no me doy cuenta de nada porque yo estoy en lo mío. Y así debe ser uno. Estar en lo de uno. Y porque vengo a buscar la presencia de Dios, de aquí no me voy, no me quiero ir hasta que yo no te sienta. Yo no quiero que se termine el culto sin que algo pase conmigo, sin que algo yo reciba, ¿verdad? Entonces para eso debo enfocarme desde el momento que aún me estoy bañando, la ropa que escojo, la manera como llego, a la hora que yo llego y todo, porque todo eso hace parte del culto a Dios. Todo, no es nada más cuando uno se levante y va a aplaudir. Bien, entonces, en cuanto a la parte del perfil de las personas que dirigen la alabanza, número 1, deben ser nombrados o asignados por el liderazgo de la iglesia. Deben ser nombrados o asignados por el liderazgo de la iglesia. Primera de Crónicas 16:41. y 42. 16. Primera de Crónicas 16, 41, 42 dice: y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Mire que aunque todos hacían parte de la familia sacerdotal, ellos estaban distribuidos con diferentes cargos en diferentes funciones. Claro, había un pueblo bastante grande, un pueblo enorme. Tengamos en cuenta que también era una tribu, ya había cantidad. Hoy día pues toca, en primer lugar, hacer de todo, de cada cosa un poquito. Número 1, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, el trabajo es bastante y los que están dispuestos son pocos. Y número 2, porque es necesario también
que nosotros no nos dediquemos a hacer una sola función, sino que aprendamos a ser versátiles, a que tengamos varias cosas por hacer. ¿Por qué? Porque eso hace parte también de nuestra preparación para el ministerio, porque cuando nosotros o ustedes salgan al ministerio, ustedes no van a salir con un grupo, que no es, salir con un grupo sería una bendición, pero resulta que no, porque ustedes van a salir con un grupo que está amansado por otro. Mira, como la yegua, el caballo que está amansado por otro, tiene resabios que le dio el amansador. Ya. Entonces, el que lo amansó no es el mismo que lo va a montar. Ahora, hablando término bíblico, las estructuras que habla Pablo de la edificación, que dice que el que va a sobreedificar, que mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque hay una estructura, un fundamento que otra persona dejó. Entonces, muchas veces uno quisiera encontrar un pueblo, un grupo de personas que tienen capacidad, que están formados en muchas cosas, pero llega uno y es a desmontar malas enseñanzas, malas estructuras, malas formaciones, y el trabajo se demora más. Ya, entonces, no, porque es que yo con el anterior... ¿Cómo llevarle a usted un trapo, un vestido, Ajá, que usted le toca descoser? descoser para poder arreglarlo, exactamente, demora más. Y resulta que cuando uno le toca descoser para arreglar, demora más, el trabajo es más tiempo y la paga es menos. Sí, porque usted no fue la que lo hizo. Exactamente, entonces toca muchas veces corregir el daño que la otra modista hizo. Entonces a mí por eso no me gustaba estar haciendo arreglos, no. Y David me decía, pero yo veo que fulano se dedica nada más a eso, déjalo a él. Él verá, yo no. Y es tanto que los hijos de él se han dedicado también a arreglar ropa. Yo no, o sea, cada quien tiene su gusto, pero realmente yo no. Entonces, mire en el versículo 42, habla casi al final, dice, y con otros instrumentos de música de Dios. No era cualquier clase de música. El 42, hermano, de Primera Crónica 16. Que tocaban instrumentos de música que era de Dios. Hoy se está aún cantando en los altares canciones que no son de Dios. Se está cantando en los altares canciones románticas. Y yo sé que cada cosa de pronto podría tener su momento o su lugar, por lo menos lo que es una boda, por así decirlo. Pero yo, ¿cómo le voy a dedicar? Por ejemplo, ya ahorita el 27 David y yo cumplimos aniversario. Yo, ¿cómo le voy a dedicar una canción romántica a coger el culto que es para Dios, coger el altar que es para Dios, ahí le dedico una canción romántica? O sea, eso es como que, Liliane, ¿qué te pasa? Ya. Y eso se está haciendo en las bodas. Eso se está haciendo. Se está cogiendo los altares para pedir la mano para matrimonio. O sea, esto es un solo despelote, esto es un solo desorden, esto es cosa seria, cosa muy seria. Entonces, los instrumentos que son de Dios, son de Dios. Las sillas no se pueden estar cogiendo, ni siquiera las sillas, pues, no se pueden estar cogiendo para velorio, no se deben estar cogiendo para prestárselas al vecino, porque es que le llegaron las visitas, porque es que, no, lo que es de Dios, es de Dios. Así de sencillo. Entonces, estos hombres, volviendo al caso, estos hombres eran hombres escogidos y declarados por sus nombres. O sea, fulano, no era que son 600, escójame a 300 de ahí para el canto. No.
Ellos fueron analizados, fueron estudiados, fueron investigados, fueron vistos cómo adoraban, cómo cantaban, cómo era su manera de presentarse ante Dios cuando estaban en los cultos. ¿De dónde los sacaron a ellos? De dentro del grupo, de dentro del pueblo, de dentro del medio de los demás. ¿De dónde se escoge a los que deben participar en el altar para que canten? Cuando uno se da cuenta que son adoradores en la silla. Lo que yo le decía la vez pasada, no todo miembro bautizado obligatoriamente se le tiene que pasar al altar a dirigir un culto. No todo miembro. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad, no todos tienen la habilidad, y hay unos que se aprenden los cánticos, que los cantan bien porque tienen una buena voz, pero cuando uno los ve cantando, están mirando allá, la última antena de allá de Minca. Allá arriba están como elevados, como que, o sea, están presentes, pero a la vez ausentes. Entonces esas personas no son de verdad adoradoras. Entonces, ¿para qué uno las va a pasar al altar? Tienen que aprender. Y uno, claro, uno trata de incentivar, uno trata de motivar, uno trata... Pero hay gente que ni les haga uno la seña que sea, la explicación que sea, y ni aún así cogen el hilo. Entonces ya uno ahí no puede hacer nada. ¿Qué le toca hacer, mamá? No siéntese porque ni modo. Bien, Nehemías 7:1. Y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mire, ya había pasado cantidad de años donde la casa de Dios había prácticamente estado por el suelo, pero la volvieron a edificar, volvieron a reestructurar los muros, volvieron a reestructurar los cultos para Dios, y volvieron nuevamente a colocar porteros, que es lo que nosotros llamamos ujieres, para darle un caché así todo, ujieres, cantores y los levitas. ¿Ya? Entonces, dése usted cuenta que a través de la Biblia esto era muy importante. Hay iglesias donde solamente pasan a cantar los del grupo musical. En todos los cultos no pasa más nadie sino los que hacen parte del grupo musical. Y es ahí donde yo les he venido diciendo, entre más los que estamos practicando vayamos avanzando, las exigencias son aún mayores, tanto para nosotros como para los que un día quieran llegar a participar. Que la invitación a practicar ha estado abierta, pero hay unos que se han hecho de rogar. El día que reaccionen con la ayuda de Dios, pues ya nosotros estaremos lejos, si Dios así nos los permite. Porque cada vez que nosotros vengamos, ensayamos algo aprendemos. No somos ni las muy inteligentes, ni las muy capaces, ni las muy sabiondas en el asunto, pero hemos ido aprendiendo cosita por cosita y nos hemos ido mejorando, gracias a Dios. Bien, entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que se debe entender que los del grupo musical y cualquier otro personaje, o sea, otra asignación, otro cargo, por así decirlo, debe ser escogido y debe ser asignado por el liderazgo, o sea, por los pastores. Son los que deciden fulano o perengano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad visible que Dios ha establecido, y que, como decía mi mamá, si tú quieres ser usada en cualquier cosa en la iglesia, primero convence a Dios de que tú de verdad quieres hacerlo. Y Dios se encargará de convencer al pastor para que te ponga a hacerlo. Y a veces pensamos que como Dios es amor,
a Dios no lo estamos viendo, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pensamos que podemos meterle el dedo en la boca y hacer con él lo que queramos. Y con Dios no es así. Dios es muy, muy, muy exigente, porque la Biblia dice que Dios es perfecto, por lo tanto nosotros también debemos ser perfectos, tanto en comportamiento, conducta, como en las cosas que hagamos. Tratemos siempre de dar lo mejor de nosotros mismos, de exigirnos a nosotros mismos. Pero hay algo que es fundamental. Miren, la Biblia habla del grano, que para poder producir ese grano, que debe pasar con ese grano primero, debe morir. O sea, debe haber un quebrantamiento, debe ir a tierra, pasar por ese proceso de ser sepultado a sí mismo, para suelta la cascarita, se abre en dos tapitas para que pueda surgir el hijito, la germinación, ¿verdad? Se abre, que eso representa abrir el corazón, humillarse ante Dios para que nuestro corazón se pueda abrir, nuestra alma se pueda derramar ante Dios. Hay ese quebrantamiento ante Dios, y uno poderle decir: Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Oh Señor, yo quiero adorarte, porque yo sé que tú te lo mereces. Yo quiero hacerlo lo mejor posible. Yo quiero poder llenar tu trono de alabanza, poder llenar tu trono de adoración, y que sea de tu agrado. No es tanto que sea de agrado a mis oídos, ni al oído de los demás, que sea agradable al corazón de Dios. Y eso no se consigue con una oración, ni se consigue de la noche a la mañana, porque Dios tiene que ver en nosotros la decisión, la determinación. Dios tiene que ver en nosotros la sinceridad. Dios tiene que ver en nosotros que de verdad estamos dispuestos a hacer aquello que le estamos diciendo en oración. Porque cuántas mentiras le echamos a Dios nosotros cuando oramos. Le echamos tantas mentiras. Dios mío. Segundo, deben ser idóneos. Deben ser idóneos, es decir, capaces para el trabajo. Deben ser idóneos, es decir, capaces para el trabajo. Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Bueno, ahí comienza la lista larga de las personas que fueron llamados para esto. Pero aquí el enfoque, de Crónicas 25:1, es que esas personas fueron asignadas, fueron apartadas, ¿verdad?, para cumplir ese ministerio. Una cosa es el ministerio y otra cosa son los dones. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando una persona tiene un don, tiene la habilidad, tiene la capacidad de hacerlo, pero también sucede que va a ser usado en momentos esporádicos, momentos por ahí así específicos, que Dios a uno lo utiliza para, en ese caso, ¿verdad?, de cuando en vez y de vez en cuando. Pero cuando alguien está en el ministerio, ya está dedicado, está enfocado a trabajar solamente en aquello. Solamente en aquello a quien el Señor llamó.
¿verdad? Entonces, primero comenzamos con los dones, porque ya ahora estamos en el tiempo de la gracia. Comenzamos con los dones que da el Espíritu Santo. Traemos dones que nos dio el Padre, ¿verdad? Hay unas personas que no en el mundo no tenían el don de canto, pero llegan a Cristo y el Señor, o sea, el Espíritu Santo les da el don de cantar y una bendición porque su vida se transforma. No tenían el don para hablar en público, pero el Espíritu Santo luego les da el don para predicar, el don para enseñar, el don para hablarle a uno, a dos, a 100, a 1000, en fin. Entonces, y de ahí cuando la persona empieza a trabajar en función de esos dones, ¿verdad? Dejarse usar por el Señor dice, fulanito le veo empuje, le veo responsabilidad, le veo entrega, le veo esto, entonces ya después lo llama al ministerio de manera parcial, o sea que puede dedicarse a otras cosas de manera secular, y también después lo llama a tiempo completo. Y ese tiempo completo no es que no haga nada a nivel familiar, lo puede hacer, pero es una manera de decir, no, mi salario o mi manutención no viene de lo secular que yo haga, sino de lo espiritual que yo estoy haciendo, porque Dios es quien me mantiene. Ya son dos cosas totalmente distintas. Pero ese proceso no es fácil. Y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ello. A veces hay músicos que llaman. Por ejemplo, se congrega en tal parte, no, tenemos un evento, vamos a llamar a fulano. Ya esa persona a veces en su vida secular, antes de llegar a Cristo, era músico. O sea, eso lo tenía de profesión. Exactamente. Ahora se dedica a la obra del Señor y no es fácil. Sí, Señor. Bien. Otra cosa importante. Tercera característica. No, ahí mismo. A la parte más arribita de ese versículo dice, para que profetizasen con arpas. Mire, profetizar no es solamente decir así te dice el Señor, esto y esto y esto y esto. Cuando una persona pasa al altar a cantar, a tocar instrumentos, está profetizando, porque está transmitiendo un mensaje. Y tal vez la persona llegó toda desanimada, con la fe en la planta de los pies, como le digo yo al Señor a veces, hoy tengo la fe en la planta de los pies. Entonces, resulta que hoy el cántico fue, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ay, esa palabra era para mí. ¿Ya? Esa palabra era para mí. Entonces, cada canción tiene una letra, cada nota musical también tiene algo que transmite, que llega a lo profundo de las emociones de la persona, y al ser tocadas las emociones de la persona, también es tocada la voluntad de la persona y también el espíritu. Entonces, mire que primero hay una secuencia de sucesos. Es tocada el intelecto a través de la letra de lo que se está cantando. Es tocada las emociones, ¿verdad? Y luego que se toca las emociones, porque en las emociones es donde se va a producir el deseo de hacer o de no hacer. Viene entonces que es tocada la voluntad, o sea, el corazón de la persona, y ahí toma la decisión de practicar aquello que ha escuchado, que se le ha dicho, ¿verdad? Que ha aprendido. Y luego que ya toma la decisión, el espíritu de la persona se abre y se rinde también ante Dios. Entonces ahí viene la rendición total en ciertas áreas de nuestra vida, porque no nos digamos mentiras, nosotros nos vamos rindiendo por partes, por etapas, nos vamos por cositas, vamos muriendo a ciertas cosas
por cositas. Entonces, si Dios nos transformara a nosotros en un 100%, totalmente, fuéramos como ese títere a quien le meten la mano y comienza a moverse de acuerdo a la voluntad del titiritero, ¿verdad? Y le mueven la boca y el titiritero habla y el títere no tiene voluntad, no tiene conciencia, no tiene nada. Entonces, dense en cuenta que Dios respeta nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. O sea, si nosotros, Dios nos está diciendo algo y no lo queremos hacer, ¿qué puede hacer Dios? Ahí donde está, Dios espera de nosotros para tener misericordia de nosotros. Así de sencillo. Bien, entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? La importancia, el valor de lo que nosotros estamos haciendo. No es que nosotros seamos los importantes porque pasamos al altar, porque hacemos esto o aquello. No. Es la importancia de lo que nosotros vamos a hacerle al que es importante. Al que de verdad es importante. Nosotros simplemente somos un instrumento, somos un canal. Así de sencillo. Y debemos procurar que si somos un canal, que ese canal no esté lleno de piedra, que no esté lamoso, que no esté lleno de telaraña, que no tenga hasta las arañas se murieron ahí. No, sino que seamos un canal limpio. De lo que llegó, fluyó, salió y llegó de bendiciones a las personas a quien Dios como quería. Que le diga, tú no sos el importante, sino el quien tú se lo estás haciendo. Ese es el importante. El profe siempre nos decía, cuando hay un talento en uno, usted no puede creerse más que otro. ¿Por qué? Porque es como que usted ande con una ropa prestada que no es suya. Y usted la esté luciendo, eso no es de usted. Eso no es de uno. Eso no es de uno. Eso Dios le plació en su misericordia darnos aquello. En su misericordia. Por eso no le gusta ese video. A él no le gusta así que lo graben y eso. O sea, él tocando el piano. No me ponga la cara, no me graben, no me gustaba. La manera grabamos las manos ahí tocando, pero nadie sabía que era él. Claro, así quería yo también, que nunca me vieran la cara, sino que escucharan lo que yo decía. Pero llega un momento en que Dios lo saca de ahí a uno. Y ya uno, ¿qué puede hacer? A mí no me gusta que me estén viendo la cara. Pero ya que puede uno hacer. Es más, yo estoy aquí grabando la enseñanza y no estoy mostrando la cara porque lo estoy grabando en audio y no en video. Y es precisamente por eso, para que no me vean la cara. Pero también son tratos de Dios, pastor. Claro, proceso. Porque él también nos decía que la Biblia no se rayaba. Que eso era tan sagrado para él que él no la marcaba ni nada. Entonces Dios trata con cada quien con diferente, porque yo también leí un predicador que sí, hay personas que ven falta de respeto rayar la palabra, pero hay cosas que te pasan, que te marcan en la vida, que exactamente esa palabra que leíste, o sea, es un recuerdo de lo que Dios hizo aquel día, y por eso la rayan. Claro. Esas son personas que la rayan con una intención, sabiendo lo que Dios hizo, no es porque, ay, el pastor mandó a estudiar, ahí mismo pasó. Eso es rayar. Yo no hago eso. Pero una cosa es marcar las partes. Por ejemplo, es como algo trascendente que te pasó exactamente. En tu vida y tú la guardas ahí. Por ejemplo, yo aquí en este versículo que acabamos de leer, yo marqué la palabra idóneo. ¿Por qué? Porque ahí era donde yo me tenía que enfocar. Porque estamos hablando del punto que los músicos, los adoradores deberían ser idóneos. Y yo cogí, lo marqué. Nada más la palabrita idóneo. No me gusta. Ese trato de Dios. Sí, cada persona. Y hay gente que es temosa. La cuestión es que a veces queremos meter al otro en la misma visión que nosotros tenemos. Ajá. Y ahí no es así. No es así. Por ejemplo, yo marco, David también marca, cojo los márgenes, coloco los significados de ciertas palabras, los coloco allí, pero me gusta hacerlo con lápiz, porque con lapicero se marca también del otro lado. Y a veces del otro lado se vuelve una nada. Yo vuelvo y lo repinto.
Yo lo Pero repito. yo no, esta no la rayo, yo no la rayo. Esta no. La otra que es la primera que tuve, esa sí está, pero es que Y como, pasaron tantas cosas que el Robin no pinto toda la vida. como yo soy tan olvidadiza, por así decirlo, me toca marcar. Ya. Primera de Crónicas 15, 21, 22. Porque si uno va y marca en otro cuaderno, el día que no tenga el cuaderno a la mano, uno no sabe tampoco qué es lo que va a explicar, qué significa esa palabra. Pero cuando usted lo tiene marcado, anotado allí, en el margen, ya usted lee fácil. O sea, son recursos que uno utiliza. Utilicé también las hojitas esa pega, pero ella con el tiempo se suelta. Ajá, yo tengo aquí en esta Bien. sección. Primera de Crónicas 15, 21, 22 dice Matatías, Elifeleu, Menías, Obed-Edom, Jehiel, Asaías tenían arpas afinadas en la octava, miren, hasta detalla, en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. O sea que en otras palabras era una persona que era idóneo. Y ese Kenanías fue puesto como director del grupo musical debido a que sobresalió por encima de todos los demás. Tenía unas habilidades, un oído musical, o sea, fuera de serie. Entonces, el tercer punto deben tener un director y estar bajo autoridad. Primera Crónicas 25, 6, 2. Deben tener un director y estar bajo autoridad. Primera Crónicas 25. Primera Crónicas 25, 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. O sea, miren la autoridad y el conocimiento que David tenía de música, porque él era adorador, pero también era rey. Y cuando él, en lo referente a las cosas de Dios, en lo referente a la casa de Dios, en lo referente a buscar a Dios, él era totalmente distinto. O sea, se quitaba su ropaje de rey para llegar a ser ese líder espiritual que también tenía que ser. Entonces, es algo que es importante. David conocía a su pueblo. David conocía a los que estaban a su alrededor. Porque para poder darse cuenta quiénes eran entendidos en aquello y poderlos asignar, tenía que haberse codeado con ellos, tenía que haberse relacionado con ellos. Lo que pasa es que hay algo aquí, pastora. David sabía de música. Claro. Y él sabía quién estaba alto. Porque él tocaba el arpa, ese era un hombre que tenía oído. Y él mismo lo repetía. Pero es que no es solamente saber, porque él lo podía saber. Porque usted habla de idóneo. Y de idóneo es que usted sepa que él está capacitado para hacerlo, que cuando toca o canta él es. Mira, lo que yo me estoy refiriendo es que para poderlos escoger tenía que enrolarse con ellos, tenía que estar cerca de ellos. Porque es que es muy diferente que alguien llegue aquí, nos escuche cantar y tal, pero no sabe si de verdad nosotros somos adoradores o no. No, que la primera impresión en la que vale, algunas veces uno se engaña, algunas veces. Entonces, de toda la cantidad que él escogió capitán, tanto para los porteros como para los músicos. Porque sabía quién era más entendido en ciertas cosas que otro. Entonces, es necesario que el líder, el pastor, se acerque al pueblo, como dicen, que huele a oveja.
que conozca a sus ovejas, que sepa quiénes son, que sepa cómo son. Por ejemplo, yo cuando estamos cantando, yo le conozco la voz a cada uno. Y yo sé cuando alguien puede dar más y cuando no. Cuando aún las palmas, cuando lo están haciendo bien y cuando lo están haciendo mal. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos eso. Pero estar bajo autoridad no es fácil. Y no es fácil hablar cuando le rasca uno la garganta. Si algo tenían ellos, era que estaban bajo una autoridad. Estaban mandados. Tenían un líder que les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y es donde muchas veces la persona cuando aprende a cantar, a tocar un instrumento o aún a predicar, no quiere estar dispuesto a sujetarse. No quiere estar dispuesto a que le digan así no es. No quiere estar dispuesto a que le digan, ahí te falta sal, mija, échale sal, o mijo, échale sal, o sea, échale más ganas, está muy simple, está tajido, ese no es el tono, o así, esas no son las maneras de expresarse uno en el altar. Todos deberíamos sentirnos felices de caminar con un buey viejo, de que se nos asigne un buey viejo. ¿Por qué? Porque ese buey viejo, hablando ya del Nuevo Testamento, es el que nos va a ayudar a no equivocarnos tanto. Ese buey viejo. Yo me maté la cabeza haciendo esto y esto para poder organizar, para poder investigar, ¿verdad? Porque a mí nadie me explicaba, porque a mí nadie me enseñaba, porque a mí nadie se me acercaba a decirme, Liliane, haz esto así, así, asado, pero si habían quienes criticaban, si habían quienes se burlaban, si habían quienes me menospreciaban, y me tocó con la ayuda de Dios comenzar a organizar para que a otros no les pasara lo mismo que a mí me pasó. Aprender a hacer un mapa por donde se puede atravesar la selva y poder llegar al otro lado. Por aquí no pasan los tigres, por aquí no pasan los leones, por aquí no hay culebras, y si hay culebras, llévate un palo, llévate un machete, etcétera, etcétera. Te vas a enfrentar a peligro, te vas a enfrentar a crítica, te vas a enfrentar a señalamiento, te vas a enfrentar a burla, te vas a enfrentar a discriminación, te vas a enfrentar. Pero si tú eres una persona que te esmera, que busca a Dios y logra ser idóneo, ¿quién se va a burlar? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién te va a decir esto no es así? La mejor manera de taparle la boca a los burladores es haciendo las cosas bien. Uno calladito, mira, va y va avanzando. Cuando vengan a ver, después no es que, ¿y qué decías? Pensabas que yo no era capaz. No, mírame. No, porque eso también es falta de humildad. Si logramos llegar a algo, es porque fue por la misericordia de Dios. Así es sencillo. Entonces ganar el respeto. Lo principalmente es ganarse que te vean serio lo que haces para que los demás te puedan respetar. Sí. Y ellos decidirán si te siguen. Yo veo, pastora, que hay personas que siguen porque están haciendo ejercicio. Ya bueno, y desarrollaron músculo y la muchacha se ve bien, pero la cabeza vacía. Y cuando hablan, son un desastre, pero la siguen porque ve que lo que ella está haciendo está dando resultados. Sin importar que la persona que está haciendo eso es cabeza hueca. O sea, no tiene nada. Simplemente porque con una apariencia está captando mirada. Y yo digo, qué tremendo. O sea, no te quieren por lo que eres, sino por cómo te ves. Así es. Por como lo que tú estás desarrollando. Y la verdad es que cierta parte merece un respeto a esa persona por su disciplina. Porque lo está haciendo, sea con el interés de vanidad o lo que sea, pero esa persona está trabajando por lo que quiere. Y eso hace que los demás te sigan, así sea un cabeza hueca. Porque eso es lo que yo veo. Así es. Y es ahí donde los que más tienen seguidores son los que hablan babosadas. Son los que hablan de cosas sin son ni ton. Tienen millones de seguidores. Pero uno tiene que
cambiar todo ese sistema y procurar subir o enseñar cosas de valor. No, Así no tenga uno casi seguidores. Yo lo que le estoy diciendo no es en las redes sociales. En todo, ¿no? Yo se lo Todo. estoy diciendo a una persona por aquí que yo veo, que yo digo, o sea, no tiene nada que dar por decir aquí, pero porque la ve constante en lo que hace, veo que está arrastrando gente atrás de ella. Y yo dije, tremendo. Sin importar quién es o cómo ella se exprese, sino que porque lo que ella está consiguiendo le está generando gente que le da plata o qué sé yo, ella está arrastrando gente con ella. Y yo digo, tremendo, o sea, ¿cómo estás hablando sin ella tiene que hablar? Simplemente porque le den los resultados en el cuerpo. Así. Y qué bonito sería que a nosotros nos dieran los resultados, que es lo que yo siempre les he dicho. Y me he enfocado bastante en estos últimos tiempos. Tratar de nosotros ser más que hacer. Y cuando nosotros tratamos de ser las personas que Dios quiere que seamos, no necesitamos abrir tanto la boca. No necesitamos rogarle a la gente, empujarla, manipularla, chantajearla. No necesitamos hacer tanta cosa, porque el mismo Espíritu Santo va a producir que las personas lo sigan a uno. Cuando uno va en la carne, uno va y se llega a las casas y ve a eso, le hacen a uno tanto desprecio y uno se puede desgastar enseñando y por un oído entra y por el otro sale. Pero cuando hay dos cosas, va por el Espíritu Santo, o sea, por la llenura que ya tiene, y va porque tiene una verdad que decir, pero ya no lo dice igual como lo decía antes. Ya lo va a decir como con más entrega. Porque es que hay gente que enseña, pero si coge bien y si no también. O sea, si aprende bien y si no, a mí no me importa. Yo simplemente estoy dando una información. Y no, uno tiene que llegar a un nivel en que a mí me duela que no aprendan. Que a mí me duela que la gente no copie lo que yo le estoy diciendo, porque es que no es la culpa lo de los demás, la culpa que tengo yo de responsabilidad, y esa responsabilidad que yo tengo es la que me tiene que llevar a humillarme ante Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, que esa palabra penetre a lo más profundo, que tú muevas los corazones, que tú muevas los espíritus, que tú muevas la voluntad de tu pueblo, del que me oye, a hacer aquello. Pero ay no, sí, a mí me escuchan, a mí me ven y yo digo ¿qué? Llené un espacio del culto, llené un espacio del ayuno, El fruto habla, pastor. llené un espacio de tiempo, maté el tiempo. Ay, bendito sea mi Dios. Entonces, estar bajo autoridad no es fácil. ¿Por qué? Porque es raro el que le gusta que lo corrijan, es raro que le digan esto no es así, es raro que le digan a tal hora tienes que estar, es rara la disciplina, o sea que el estar bajo una disciplina, y el mismo apóstol Pablo lo dijo, que al comienzo la disciplina no es causa de gozo, pero después trae frutos apacibles. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a estar bajo sujeción. ¿Por dónde íbamos? La tercera. Bueno, la cuarta, deben ser instruidos en el canto. Primera de Crónicas 25:7. Deben ser instruidos en el canto. Primera de Crónicas 25:7. Dice: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos actos, fueron 288 personas. ¿Saben lo que es dirigir un grupo musical así? Santo. Eso se necesita tener un buen oído musical para saber cuándo todos están en do, o el uno está en do y el otro está en fa sin que le toque. Difícil. Entonces todos deben ser instruidos en el canto, o instruidos en la música
en lo que se está haciendo, lo que cada uno le corresponde hacer. Hay unos que... algo que a mí me hace rascar la cabeza es por qué la mayoría de los que tocan instrumentos no les gusta cantar. Y sobre todo, no les gusta adorar. Porque es que una cosa es, no, yo después me enredo o algo así por el estilo, de acuerdo al instrumento que esté tocando. Pero uno los ve secos, no se meten, no disfrutan, no tratan de meterse en la presencia de Dios. Si uno no es ministrado, uno tampoco ministra a otro. O tiene que tener un tiempo por aparte, pastora, De intimidad con Dios. porque también enseñan a uno que esa es tu responsabilidad. Tú no porque te puedes conectarte con la presencia vas a soltar el piano. No. Exactamente. Entonces, si tú no puedes ahí, tenés que hacerlo en otro lado. Sino tú todo lo que vas a hacer ahí es práctico, o sea, es algo que no es guiado ni tú no estás lleno de la presencia de Dios, lo estás haciendo con conocimiento. Entonces esa persona tiene que buscar a Dios en otra hora. Exacto. Por En eso, la madrugada. Tiene que buscar a Dios. Y eso sin es querer tiene que importante. salirse de algo. Tiene que salirse de algo ahí, sí, sin eso es querer. importante. Por eso inculcamos o enseñamos bastante la oración personal y la oración antes del culto. Eso es fundamental. Mire, si alguien no tiene comunión con Dios en su casa, aquí en la iglesia no va a recibir nada. Era rara la vez que yo veía que a un tecladista lo tomaba el Espíritu Santo. Una sola vez lo he visto desde que vengo de Venezuela. Una sola vez. Porque todos están ahí con los ojos bien pelados. Pelado. Viendo pues que los demás son ministrados. Y a veces hasta echándole ojito a las solteras. A veces no. O a los solteros, porque también hay chicuelas. Entonces, se necesita estar conectado con la presencia de Dios, porque el músico, el adorador, no se le debe olvidar que es un profeta. No se le debe olvidar que lo que está haciendo lo debe hacer también conectado con el Espíritu Santo, para que eso pueda fluir, para que eso se pueda no solamente oír hermoso, sino que se pueda sentir la presencia de Dios, se pueda sentir. Que la persona ya que está tocando, que está cantando, le toque controlarse, pero está recibiendo también. Pero usted sabe, la gente a palo seco que se para en los altares y la presencia de Dios la tiene allá bien lejos. Pero te has visto Eso es eso. triste. O sea, nunca he visto músicos, sea cual sea el instrumento, que dejen de tocar porque la presencia de Dios los toque. Sí lo he o que visto. estén llorando ahí en el altar. ¿Usted lo ha visto? Sí lo he visto. Sí, es que los hay, pero ahorita son pocos. Porque es que la presencia de Dios se ha ido dejando a un lado. O sea, hablamos de Dios, pero no conocemos a Dios. Ese es el detalle. Porque es que una cosa es que yo sepa cuáles son los gustos de Dios por lo que yo leo en la palabra, y yo vengo y explico lo que dice la palabra, pero en la intimidad yo que conozco de Él. ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo yo sé si aquello que yo estoy sintiendo es de parte de Dios o no? O cómo yo sé que alguien que está recibiendo algo, una manifestación de algo, es de Dios o no. Para eso se necesita tener comunión, se necesita tener relación con Dios. No es, vuelvo y digo, no es solamente tener conocimiento de lo... Sí, yo canto, me sé la canción, me sé la subida, las bajadas, las esquivadas, las no sé qué, y lo mismo los que tocan los instrumentos. Pero de Dios yo que conozco. De Dios yo que conozco. De cuál debe ser el objetivo de tanto los que cantan como los que tocan. Hacer descender la gloria de Dios a la iglesia. Provocar la gloria de Dios en la iglesia. Y para poderla provocar, hay que subir con una adoración que entre al reino de los cielos y que sea agradable ante los ojos. Ahí donde está la montada del chopo. Ahí donde está el que muchos se desenfocan.
piensan que es tocar bien, que es cantar bien, pero de la comunión y la relación con el Señor no tienen nada de conocimiento. Entonces, sí, deben ser instruidos en el canto, sí. Lo otro, deben poseer conocimiento de instrumentos musicales, porque tengan en cuenta que una cosa es cantar y otra cosa es tocar instrumentos. Yo particularmente no sé de instrumento musical muy poco. Deben poseer conocimiento de instrumento musical. Segunda Crónicas 34:12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y los levitas todos los entendidos en instrumentos musicales. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, levitas entendidos en instrumentos musicales. El punto anterior era instruidos en el canto, y acá es tener conocimiento de instrumentos musical. ¿Qué toca? Cada quien puede tocar un instrumento diferente, pero debe también tener conocimiento de música. Entonces, hay mucha gente que quiere pasar al altar, pasar como sea, hacer lo que sea, porque es para Dios, y no es así. No es así, porque las cosas de Dios hay que hacerlos con esmero. ¿Qué otra característica del músico cristiano usted piensa que se debe anexar ahí? Anótelas, las que usted analice, qué hizo falta. Por ejemplo, yo anoté algo que es el Salmo 95, donde leímos al comienzo, que habla de Salmo 95:1. Vamos para allá, ya que estamos aquí cerca. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestro Salvador, nuestra salvación. ¿Qué cualidad debe tener el músico ahí en cuanto a este versículo? Debe tener gozo, algarabía. No sé, Debe cantar con alegría, con júbilo. Alegre, exactamente. Hermano, vamos a cantar Yo siento gozo. Yo siento gozo, gozo, gozo. Y yo me lo creo. Y hay gente así, porque yo las he visto, con una cara de tragedia, Dios mío. Ni el tono compagina con la letra de la canción. Nada, nada, ni la velocidad, absolutamente nada. Pero hay otros que se pasan, hay muchos que se pasan en la carne, sí, que son carismáticos. Y se pasan ya, entonces van al desorden. Pero una cosa es la alegría de ver que Dios... Ajá, el brinquito, la vueltecita, la no sé qué. Por lo menos una vez fuimos a una vigilia de Valledupar, fuimos a un pueblo a una vigilia, y pasaron a un pastor a cantar, y ese pastor pasó a cantar que esta cabecita que no me da, y se movía así, no me da, y movía la mano así encima de la cabeza. Ungüento de Jehová te voy a dar, te voy a dar. Ay, Dios de mi vida, yo le dije: David, nosotros con tanta necesidad que tenemos, pagamos pasaje para venir a escuchar eso. Ve, se lo fue la cantado un niño. No, falte seriedad, man. Yo ahí ante esas cosas yo no participo.
Y hermano, levante su mano y haga así, tal y cual, y metiendo todo el pueblo en eso. Entonces ya eso es lo que decía la hermana, que son carismáticos, pero entonces llevan al pueblo al desorden. Y nosotros no debemos llevar al pueblo al desorden, nosotros debemos llevar al pueblo a adorar a la roca de nuestra salvación. Llevar al pueblo, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémoslo con cántico, porque Él es lo mejor de lo mejor. Dice, aclamemos. Tiene que ser hasta voz alta. Voz alta. Se necesita que, o sea, que se diga que de verdad, o sea, Él es el todo por el todo. Bueno, yo puedo decirle que anoté entonces, Ajá. que es lo principal, pienso yo, anoté dos, pero puse apariencia agradable, o sea, como se presente en el Ajá, altar. apariencia agradable, Sí, exactamente. como se ve, como un pueblo, o sea, su apariencia. Que coordine. Sí, todo. El músico siempre anda bien vestido, a veces hasta mejor que el pastor. Exactamente. Claro, que es así, debería ser así. Sí. Dice, conocer a quien le canta, intimidad. Intimidad. Y entonces cuando usted habla aquí, que le estamos cantando a la roca de nuestra salvación, lo hago así porque sé a quién le estoy haciendo. Exactamente. Y lo hace Entonces, con alegría porque está agradecido, porque Él es lo mejor que usted ha tenido. Cada uno, como habíamos hablado, tenemos ese Dios personal en el sentido de que cada uno llegamos a Dios por razones distintas. Unos llegaron por enfermedad, Dios los sanó y siempre habla de las enfermedades y siempre habla que Dios sana, que se inclina por ahí. Otros porque, por lo menos en mi caso, que yo me sentía basurita, entonces entender que Dios me ama y que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y que el amor de Dios yo lo tengo para mí sola. Ay, Dios mío, ese día que yo sentí el amor de Dios para mí sola, eso me cambió la vida. Porque yo sentía, como de tal manera amó Dios al mundo, sí, yo estoy ahí, como yo soy chiquita, ni me ve. O sea, esas cosas a mí se me... esa mentalidad de pensar algo así. Sí, a mí quién me va a ver si ni le soy importante ni para mi mamá, ni para mi papá, ni para ninguno de mis familiares. O sea, yo no soy importante para nadie. Ahora imagínense un Dios allá sentado en el trono, porque yo también lo veía allá. Para mí Él estaba sentado allá, pero con un perrero, para cada vez que me equivocaba, ¡guápata! Ya. Y usted ni sabe que se había equivocado tanto que no debería existir, ¿ves? Exactamente. Y yo era evangélica. Y yo pasaba y cantaba en el altar, pero no conocía a Dios. Hasta que Dios mismo me habló. Entonces, es necesario que nosotros tratemos de intimar más con el Señor. De intimar más con Él. ¿Qué más? Lo dice María. Bien, después de la descripción bíblica del músico cristiano, veamos lo que la Escritura dice de la alabanza, que esta debe ser, mire, en primer lugar debe ser espiritual. Efesios 5:19 y Colosenses 3:19. La alabanza, lo que vayamos a cantar, debe ser espiritual. Efesios 5:19. La alabanza no es según la Biblia. Según la palabra. ¿Cómo? Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo anterior dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seamos llenos del Espíritu, y que debemos hablar entre nosotros cánticos, himnos espirituales, y que debemos cantarle al Señor. Mire, yo llegué a tener experiencias donde a veces nos reuníamos y nos poníamos a cantar así. Estaba el hermano que tenía la caja, el otro tenía la guacharaca. ¿Por qué no aprovechamos y nos ponemos a cantar? Estábamos esperando de pronto que llegara el bus, o de que sirvieran la comida, o así en eventos, o en
se terminaba el culto o antes de empezar el culto, lo que fuera, pero nosotros nos poníamos ahí y empezábamos a cantar y de repente sale alguien danzando, hablando en lengua. Sin estar, prendíamos exactamente. Entonces, no es necesario o que nada más tiene que ser cuando se está en el altar. En cualquier momento, en cualquier lugar. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo porque los días son malos. No es adecuado, mire, ni es de espiritual reunirnos a que a toda hora estemos hablando guachafa. Y yo no estoy hablando de que no tengamos buen humor, de que andemos amargados. ¿Ah? Nunca ha sido así. No. Ni que andemos amargados, sino que también aprendamos a aprovechar tiempo. Porque esas horas de descanso en los eventos en la tarde no la aprovechamos para practicar, no la aprovechamos para cantar, no la aprovechamos también para gozarnos en el Señor. Ay, no, pero la aprovechamos para tantas cosas. Pastores, donde usted se tiene que rodear, o uno se debería rodear de personas que piensen como uno. Exactamente. No es que tú estés haciendo sesión de personas, sino que cuando tú te sales del grupo, te ven como que es el que se le da de espiritual, o tú le haces ver a esa persona sin palabras, que no está bien lo que está haciendo, te ven como aburrido, como amargado. Ahí está el detalle, que uno tiene que ser, como dijeron usted, tener carácter para decir: yo no lo hago por ustedes, lo hago por mí, lo hago porque a esto me mandó Dios. Yo quisiera, cada vez que estamos de receso, nos pusiéramos a cantar o a darle me acuerdo yo, pastores, que lo construyeron en la casa de mi papá, allá en Venezuela. Ellos eran cristianos, yo todavía no era cristiano, pastor, y ellos cuando podían, pastor, agarraban un tomo, lo ponían boca abajo, y yo no sé con qué le daban, creo que era con un rallador de queso, y eso se escuchaba duro en toda la calle. Yo me hacía reír, pues yo los veía a ellos pues así, pero ya entiendo que ellos, digamos, en cualquier momento agarraban para darle a su sonada, a cantar a la voz. Así es. Mi mamá le daba rabia porque yo cogía el rallador con un tenedor y empezaba a cantar y a tocar las tapas, los platos. Y me decía: me vas a dañar eso. No sé qué, si ponía música yo me ponía a cantar, pero duro. Y ella me decía: ¿a quién voy a oír? ¿Te voy a oír a ti o voy a oír al que está cantando ahí? O sea, ella era una persona súper amargada. Bendito Dios. Bueno, entonces esos son los detalles que nosotros debemos tener. Los detalles que nosotros debemos tener en cuenta, que la música debe ser espiritual, definitivamente espiritual, y rechazar toda aquella que no tenga que ver con la espiritual. Primera de Crónicas 16:42, que creo que también esa fue la que leímos ahorita, que dice que la música debe ser de Dios. ¿De acuerdo? Primera de Crónicas 16:42. Vámonos. Y ellos con trompetas y címbalos para que lo tocaban. Lea más duro, hermano. Dice: con ellos a Gemán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para que los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Así es. Entonces, música que era de Dios. Vemos las raíces, el inicio, vemos el fundamento que debe tener, que es esto, que debe ser un fundamento bíblico, que sea de Dios, no meterle cualquier clase de música que uno se invente. Entonces, aquí nosotros debemos también definir cuál es la música que nosotros también vemos que es de Dios, que mencione a Dios, que mencione a Jesús, que mencione al Padre, que mencione al Espíritu Santo, que mencione cualquier cita bíblica y que no deje a Dios por fuera ni a su palabra por fuera. Eso es algo que nosotros también debemos tener muy en cuenta. Hoy se está cantando muchas canciones que repiten la misma palabra,
a veces esa repetición de esa misma palabra yo no le encuentro ni son ni ton. Yo digo, pero ¿por qué la escuchan? Hay cantantes que a mí no me inspiran ni siquiera un agrado, por así decirlo, sino que yo no sé por qué hay ciertos cantantes que a mí me generan un de todo. No sé, hay algo en ellos que me patea y yo digo, pero ¿por qué? O sea, me produce un rechazo. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a identificar cuál es la música que Dios quiere que nosotros escuchemos y que nosotros le dediquemos a Él y que nosotros le cantemos a Él, porque esas canciones deben ser bíblicas y deben ser para Dios y deben ser agradables a Dios. Aquí terminamos esta parte de lo que es los músicos y los cantores. O sea, buscando